Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 11 de octubre de 2019, calendario económico, con cifras principalmente en los Estados Unidos relativas a precios de productos importados, un poco por encima de lo esperado por el mercado, pero en los últimos 12 meses, debido al fortalecimiento del dólar y a la caída del precio del petróleo, en general estos precios de importados han descendido el 1.6%. Sin embargo, recuerden que ayer la inflación al consumidor, que no es el indicador preferido de la Fed para medir la dinámica de precios, se mantuvo estable en niveles del 1.7% para la inflación total y 2.4% para la inflación básica. Por otro lado, tenemos el día de hoy en Estados Unidos otros indicadores como la confianza en la Universidad de Michigan. Este indicador había registrado un retroceso durante la última lectura, o por lo menos pues la lectura definitiva del mes de septiembre. Aquí estamos hablando de la lectura preliminar para el mes de octubre, donde el mercado anticipa un leve descenso hacia los 92. En los últimos 4 años, la lectura más baja estaba muy cerca de los 90 puntos, es decir, que estamos también viendo un debilitamiento en este indicador de sentimiento de los consumidores, no tanto en el que calcula la Conference Board. Y finalmente en Estados Unidos tenemos hacia mediodía la publicación de perforaciones petroleras. Han continuado descendiendo de la mano de la caída de los precios del petróleo. Es como, digamos, un balance razonable que hace el mercado continuamente. Estamos en los 710 perforaciones activas, es el nivel más bajo. Eh, Perforaciones activas semanales es el nivel más bajo desde finales del año 2017 o mediados 2017, es decir, hace más de 2 años no teníamos un nivel de perforaciones tan controladas o tan bajas en los Estados Unidos. Y para finalizar, tenemos pues declaraciones de varios miembros de la Fed. Todavía pues las últimas declaraciones no han sido marcadamente expansivas por parte de los diferentes miembros. Por supuesto, dicen que todo lo está abierto a discusión. Las posturas de los más radicales siguen siendo la de no apoyar un recorte de tasa hasta no ver un deterioro sustancial de las perspectivas económicas. Esto lo mencionó el día de ayer Loretta Mester. Y por el otro lado, de los críticos de los incrementos de tasas de interés, como fue Neil Kashkari, él sigue diciendo que el riesgo bajista ha aumentado y que por eso hay que bajar la tasa de interés. Pero desde el punto de vista estratégico, el núcleo de la Reserva Federal, los que son, digamos, moderados o la mayor el grupo mayoritario dentro de la Reserva Federal dice que todas las alternativas obviamente están abiertas para la decisión, y el mercado, como hemos mencionado, casi que espera el recorte en el mes de octubre. Algunos ya están especulando que en diciembre puede haber otra reducción de tasas de interés. Por ahora nos quedamos con la que se viene dentro de unos 20 días aproximadamente. En otros indicadores que hemos tenido se ve debilidad en la industria manufacturera mexicana. La contracción se mantiene, no tan alejada de las expectativas de mercado, pero sin duda con un fuerte debilitamiento en esta economía. Otros indicadores que se van a conocer durante las últimas horas tienen que ver con las cifras definitivas de inflación para Alemania y España. Sin sorpresa, se mantuvieron ambos indicadores. El día de ayer, Banco Central de Perú no redujo la tasa de referencia del 2.50 al 2.25. Recuerden que teníamos una diferencia en los analistas, 7 apoyaban o pensaban que iba a haber reducción, 5 creían que no, entonces digamos que tuvo la razón. Esos 5 no necesariamente era una minoría, era una decisión dividida por parte del mercado. Y hoy en acciones se mantiene el buen tono. Ayer el presidente de los Estados Unidos tuiteó que las conversaciones comerciales, las negociaciones iban avanzando bien, que habían sido positivas, y que hoy esperaba reunirse hora este de los Estados Unidos a las 2:45 de la tarde con el vicepresidente chino. Así que el mercado ha tomado estas declaraciones como el preludio o la posibilidad de tener un preacuerdo comercial. Recuerden que ayer habíamos mencionado eso durante la apertura o durante nuestro comité, y esas menciones del preacuerdo hablaban sobre la posibilidad del pacto o de una fijación del tipo de cambio yuan dólar, y de otros temas sobre las aranceles adicionales que va a implementar Estados Unidos, que en teoría pues no serían implantados necesariamente. Recuerden que el 15 de octubre se viene una nueva ronda y el 15 de diciembre hay otra ronda de aranceles adicionales. Así que, mientras tanto, China ha anunciado compras de soya estadounidense, de carne de cerdo estadounidense. Aquí volvemos a decir que esas compras no son necesariamente algo que China lo haga digamos, como estrategia para
llegar a un acuerdo, sino simplemente es algo que ellos tienen que comprar en cualquier parte del mundo y Estados Unidos es el proveedor más barato. Así que no necesariamente lo hacen porque estén condicionados por esta negociación, sino lo hacen porque es desde el punto de vista costo eficiente la mejor decisión y obviamente lo presentan como si lo estuvieran haciendo por temas de negociación comercial. En definitiva, hoy, mercados entonces futuros de Estados Unidos se valorizan 1%, mercados europeos se valorizan más del 1,5%, Asia también tuvo un buen rumbo, entonces esperamos, digamos, que esta apertura sea igualmente positiva en Colombia, veremos más adelante, pero seguimos con esos 1.600 como nivel de resistencia, ha sido muy difícil la ruptura de ese nivel. Con respecto a las monedas, pues también una muy buena jornada, dólar se estaría debilitando en todo el mundo, como ustedes pueden ver, la mayoría de monedas ganan espacio, menos las que habían sido consideradas refugio, como el yen japonés y el franco suizo. Algo especial está ocurriendo con el real de Brasil, que se debilita a pesar de que el resto de monedas de mercados emergentes hoy tiene una buena jornada. Y la que más se está fortaleciendo el día de hoy, libra esterlina, 1.5%, alcanzando máximos de los últimos 3 meses, cerca a los 1.26 dólares por libra. Y acá lo interesante es que este tema de la libra esterlina está auspiciado o impulsado por declaraciones un poco más optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para el Brexit entre el 17 y el 18 de octubre, que son como las fechas límites. Recuerden que el 19 supuestamente hay una ley del Parlamento británico que no pueden salir sin acuerdo, algo que nosotros todavía no sabemos si se va a cumplir o no. Lo interesante acá es que uno de los primeros ministros más ácidos de la Unión Europea, que es el irlandés, se mostró optimista porque siempre había dicho que las propuestas británicas no eran suficientes para que él apoyara ese acuerdo que quiere el primer ministro británico Boris Johnson. Sí, la parte más fuerte dentro de la Unión Europea oponiéndose a ese tema del el manejo de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte da su visto bueno, muy probablemente toda la Unión Europea apoye entonces ese principio de acuerdo. Dicen que están entrando en una fase que se llama el túnel, una fase en la que pues no se va a revelar nada a la prensa, todo es secreto y van a estar trabajando en los borradores, en los documentos borradores del principio de acuerdo. Así que esa buena expectativa está llevando entonces a la libra esterlina a registrar una importante valorización el día de hoy. En temas petroleros se nos había olvidado toda la parte de la atención y de un momento a otro un tanquero iraní de una compañía estatal iraní con capacidad para transportar 1 millón de barriles fue atacado por 2 misiles e inicialmente el gobierno iraní manifestaba que esos misiles provenían desde la costa saudí, pero luego, digamos, retiró ese reclamo y ese, misteriosamente, lo que ocurre es que ese tanquero está en este momento en un puerto saudí, en Jeddah, supuestamente en el proceso de investigación para saber qué había ocurrido. Esto obviamente incrementó nuevamente la percepción de riesgo, pero contrario a lo que ocurrió la anterior vez que se fue el precio del petróleo a los $60 para el caso del WTI casi, ahora tenemos WTI a $54 con 50, muy parecido al promedio de los últimos 3 meses. Entonces, en temas de petróleo, lo que estamos viendo es un rebote básicamente por temas de tensiones porque la Agencia Internacional de Energía hoy no nos da una muy buena noticia, nuevamente redujo su pronóstico de crecimiento de demanda en 65,000 barriles menos para este año, dice que la demanda crecerá 1 millón de barriles en el 2019 y en 105,000 barriles menos para el próximo año, dice que va a crecer solamente 1.2 millones de barriles y que la OPEP tendrá que revisar sus niveles de producción porque está produciendo en exceso frente a las necesidades para el primer semestre del 2020. Así que, si bien es cierto, el petróleo hoy repunta, como estamos viendo para el caso del WTI hacia los 54 y el Brent que tenemos en esta gráfica hacia los 60, estos rebotes pues no se deben a una mejora de verdad del tema del mercado. Esperábamos también que de alguna forma este optimismo en lo que son las negociaciones comerciales impacte también al mercado petrolero, pero digamos que el día de hoy la noticia importante en petróleo es lo que tiene que ver con el tanquero iraní. Y en renta fija pues se valorizan las acciones, el dólar pierde de valor, el petróleo, las materias primas se valorizan y los inversionistas se alejan un poco de los refugios, tasas de tesoros están aumentando, cerca de 14 básicos desde el cierre del día miércoles hasta la apertura del día viernes. El miércoles estábamos al 1.58 en tesoros a 10 años, hoy estamos al 1.72 aproximadamente, así que
digamos que en términos generales la semana está cerrando amistosamente. Esperemos que estas conversaciones que vamos a tener el día de hoy entre el viceprimer ministro chino y el presidente de los Estados Unidos no descarrilen el optimismo en el corto plazo. Eso es todo por ahora con respecto al mercado internacional. Recuerden, hoy estamos cerrando la semana de una manera positiva, algo que no pensábamos al comienzo de semana porque veíamos que era muy difícil que alcanzara un acuerdo comprensivo. La expectativa de un acuerdo comprensivo sigue siendo difícil, pero lo que están haciendo es un preacuerdo y esto es suficiente para que el mercado en apariencia lo tome de manera positiva. Los dejamos con Daniela para la información o las noticias en Colombia. Gracias, Daniel. El día de ayer se publicó un documento del Institute of International Finance donde se redujo la proyección de crecimiento de Colombia para 2020 de 3.4 a 3.3%, mientras que para 2019 se mantuvo igual en 3.2%, donde Colombia sigue siendo el país que más crecería en la región, tanto en el 2019 y en el 2020. El crecimiento para Latinoamérica también se redujo, esto mayormente explicado por la reducción que se hizo en el crecimiento de Argentina, que pasa de 1.2 a menos 0.1%. Por otro lado, el Banco Mundial también recortó sus proyecciones donde estimaba que el PIB de Colombia iba a crecer del 3.5% en 2019 y este pasó a 3.3%, mientras que para el 2020 la estimación del PIB se redujo desde 3.7 hasta 3.6%. Recuerden que el gobierno manifestaba optimistamente que su crecimiento iba a ser del 3.6, ya dice que un 3.2 es muy parecido al 3.6, que pues no hay una gran diferencia, pues desde el punto de vista práctico puede ser cierto, teniendo en cuenta aún pues que la desaceleración de América Latina ha sido muy fuerte y que a Colombia pues en medio de todo lo ha sabido, digamos, sobrellevar. Lo interesante es lo que mencionan para el próximo año, pues porque el gobierno acá es optimista, que vamos a alcanzar niveles del 4% en crecimiento. Lo que estamos viendo es que con esta desaceleración internacional, nosotros ya estamos haciendo el ajuste de nuestros pronósticos también a la baja. Pensábamos que el 2020 el crecimiento sería alrededor del 3.6, nosotros estamos ya más moderados al 3.4%, es decir, estamos un poquito por debajo de lo que está haciendo el Banco Mundial y este Instituto Internacional de Finanzas. En lo que es el mercado accionario colombiano, ayer negociaciones de 126.000, mejoró un poco, casi en el promedio que estamos acostumbrados de 140.000 millones día. Con respecto a la dinámica de Colcap, y a pesar de que ayer la jornada no fue negativa, digamos, mejoró durante mientras que fue pues, transcurriendo las negociaciones en Colombia, pues no tuvimos el impacto o el impulso suficiente para alcanzar los 1.600. Eso parece como un nivel muy fuerte en este momento. Hoy tenemos reacción de 1% en los mercados internacionales. Esperamos que para Colombia de alguna manera termine irrigándose de alguna manera pues también hacia el alza. Abajo, recuerden ahora nuestro posible escenario de cambio de tendencia está en los 1.567 puntos. Las últimas jornadas hemos perdido impulso, segunda señal de pérdida de impulso, a pesar de que internacionalmente las cosas lucen positivamente en el corto plazo. En el tema de las recomendaciones, continuamos haciéndole seguimiento a lo que es el tema de Bancolombia. Ha perdido algo de impacto, de variación positiva. Nosotros seguimos siendo optimistas sobre este emisor. CLH, Cemex Colombia, el día de ayer habíamos hablado sobre ese emisor, 4.425 era como un nivel interesante para estar sondeando posibles entradas especulativas en caso de que lo superara. Vimos durante gran parte de la jornada niveles de 4.440, cerró en los 35, así que hoy vamos a ver si ya nos confirma definitivamente ese movimiento especulativo. Recuerden que los analistas hablan de 5.600. Antes de todos estos problemas de maseo, las expectativas o los precios objetivos para el caso de Cemex estaban en los 10.000, es decir, que estamos hablando de la mitad de esos niveles.
cualquier pues especulador podría estar haciéndole seguimiento a la posibilidad de que entonces CLH reciba ya la licencia de operación ambiental, algo que hace falta todavía de carácter oficial. Estamos esperando esto ya por cerca de 3 o 4 meses, pero pues una vez se reactive podría tener digamos, espacio suficiente para un poquito más de consistencia, no solamente que sea una apuesta especulativa, sino un poquito más estructural. Y preferencial embargos, obviamente lo que hemos venido mencionando, una pérdida de valor de las acciones. Ayer estuvimos viendo que se estuvo negociando alrededor de los 6.000, incluso un poco por debajo. Estas caídas nos acercan al stop loss para el tema de embargos, pero recuerden de la preferencial, que es un tema de recomposición de índice, no algo específico sobre el emisor como tal. Dentro de los emisores que queremos abordar el día de hoy, está el Avianca, que pues ha visto cómo ha venido avanzando el proceso de reestructuración de su deuda. Ese proceso de reestructuración pues ha sido hasta el momento exitoso. Recuerden lo que es el cambio de ese swap del bono con vencimiento en 2020, que pues ya va para el 2023, y de la entrega de liquidez adicional por $250 millones por parte de Kingsland y de United a través de un préstamo, con la posibilidad de tener acciones, de convertir ese préstamo en acciones. En apariencia las condiciones son favorables porque no están sacrificando más a los inversionistas minoritarios. Dice que esa conversión de acciones sería un 30% por encima del promedio de negociación de los últimos meses, pero pues nosotros seguimos muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir con no tanto con la compañía como tal, porque creemos que la marca se va a mantener sí o sí, sino más bien cómo van a ser tratados esos inversionistas minoritarios a futuro en caso de que este proceso de reestructuración no sea suficientemente exitoso. Ustedes pueden ver aquí técnicamente estamos alcanzando el mismo máximo que tuvimos hacia el mes de julio, muy cerca de los 1.700 pesos por acción. Es una acción de una alta volatilidad, de unas primas muy amplias entre el bid offer. Y lo que nosotros tenemos como objetivo para los especuladores desde el punto de vista estructural, ya no nos gusta este emisor, preferimos estar al margen, pero si esos especuladores están ahí metidos en el emisor, creemos que un rango de 100.800, 2.000, que era el anterior nivel máximo alcanzado por Avianca a comienzos de este año, sería un nivel razonable para reducir la exposición. No creemos que sea una apuesta razonable para la mayoría de perfiles de inversión en Colombia, así que hay que ser muy cautelosos y pues ir de la mano ya de la recuperación financiera de la compañía para ser un poco más agresivo. Por ahora nosotros estamos más recomendando la reducción de la exposición en Avianca y esperar un poco más que tome forma ese proceso de reestructuración y seguimos insistiendo entonces en la reducción de la exposición. Desde el punto de vista del mercado cambiario, pues sí hemos tenido algo de descanso en el peso colombiano, pero no hay una reversión como se ha ocurrido en otros mercados. El peso pues de alguna manera mantiene su debilidad. 3.444 está el día de hoy, baja 16 pesos frente al cierre de ayer. Pero pues digamos que desde el punto de vista técnico la señal continúa siendo hacia el alza. Hoy vemos que abre con un gap a la baja, las barras siguen siendo verdes, es decir, con tendencia hacia el alza. Hay un nivel objetivo abajo alrededor de los 3.436 que hay que estar sondeando para eventualmente modificar esa tendencia de corto plazo. Al alza, el siguiente objetivo estaría alrededor de los 3.457, que ya lo hemos visto en 2 jornadas antes como niveles de referencia. Volumen de negociación también se recuperó, no tanto como para llegar al promedio, el promedio es cerca de 1.200, llegamos a los $953 millones en el spot, así que esta semana sigue siendo de bajos volúmenes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela y Jairo Alonso en la información del mercado de renta fija. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para el mes de octubre. Para el corto plazo, recomendamos títulos indexados a IPC, así también como títulos indexados a IBR. Para plazos entre 2 y 5 años, favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de las tasas de negociación, se siguen viendo valorizaciones en todas las referencias, donde los que más se han valorizado son los títulos TSUR a plazos de 1 año, con alrededor de 6 puntos básicos.
y así como los IBR a plazos de un año, también con cerca de 5 puntos básicos de valorización mensual, y los IPC. Con respecto a esto de los IBERs, pues obviamente estar expuesto a títulos de corto plazo puede llegar a ser costoso desde el punto de vista operativo. Hay una forma un poco más eficiente para hacerlo, es a través del fondo Vista. Este fondo ha venido, o obviamente está volteando un poquito su estrategia más adelante hacia el tema de IBER. Recuerden lo que mencionaba ayer Daniela en el tema de la recomendación de ANIF de hacer el incremento de tasa de interés. Desde nuestro punto de vista, todavía vemos un poco complejo que el banco lo llegue a hacer este año, pero desde el punto de vista de datos fuertes, pues vemos que hay suficientes razones para que el próximo año haga al menos 1 o 2 o incluso 3 ajustes de tasas de interés. Nuestro escenario base parte de 2 ajustes para el año 2020, un poco en contravía de lo que está haciendo todo el mundo, pero es que Colombia en América Latina no se desaceleró tanto, de hecho viene en su proceso de recuperación. El tema internacional lo que hizo fue moderar la recuperación, también nos la va a moderar para el año 2020, por eso nuestra expectativa de crecimiento no es tan alta, pero todos esos indicadores nos hacen pensar que la IBR no descendería en Colombia y por eso sería una apuesta interesante. Sin embargo, repito, es difícil hacerlo en compra directa a mercado por el tema de costos, es mejor hacerlo a través del fondo Vista de Global Securities. Eso es todo por ahora, los dejamos con Jairo Alonso. En la jornada anterior, tanto los test del 2024 como los test del 2028 presentaron desvalorizaciones, cerraron en 5.076 y 5.89 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 4.98 puntos básicos en promedio. Las tasas del segmento corto subieron 3.57 básicos en promedio. Los segmentos medio y largo lo hicieron en 6.10 y 5.27 básicos respectivamente. La pendiente de la curva se empinó 0.7 básicos. La curva de test denominados en VR presentaron desvalorizaciones en 0.10 básicos. En deuda corporativa superaron alrededor de 8.500 millones a través del sistema transaccional y 807.000 millones a través del sistema de registro. Lo más transado fue IPC con vencimiento a 2021, seguido de IPC con vencimiento a 2020. Por último, el director de Crédito Público, César Arias, dio detalles sobre el proceso de emisión de títulos de tesorería tasa fija con vencimiento a 30 años, que se realizará en Colombia próximamente. Se espera que sea a finales de este año o a principios del siguiente. Como cosa importante, pues las condiciones que se deben tener en cuenta es que las tasas continúen a la baja y que sigan siendo el apetito y demanda por el largo plazo. Se espera también que sea un título relativamente grande, porque estos títulos que tienen un tamaño de más de 500 millones de dólares mandan una señal positiva al mercado, ya que indican que estos títulos van a ser más líquidos. También sirve para calificar a los índices que siguen los inversionistas, tales como el de JP Morgan. La idea es que si se hace el lanzamiento de estos títulos, sea sobredemandado y ahí les permita ganar eficiencia de costos. Colombia pues tiene desarrollado la curva de deuda en dólares a 30 años y la curva de TSVR a 30 años, la de tasa fija es a 15 años y pues con esta emisión se espera también ubicarla en 30 años. Esto ha sido todo por nuestro comité el día de hoy. Los esperamos en un nuevo comité el día martes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Muy buen día.